tensión, ¿sí? Puede ser cualquier voltaje. Puede ser cualquier voltaje. Por eso es que inclusive esto se representa así, ¿no? Ahí se representa, ¿no? Porque si no, si está en circuito abierto no hay corriente, ¿no? No hay corriente. Entonces tiene que estar en circuito cerrado. Acá tú puedes ver de que puede cambiar el nivel de tensión, pero ¿qué cosa no va a cambiar? La corriente. Si me dice que es un amperio, baja en un amperio. Y si esta resistencia vale 10 ohmios, supongamos, entonces acá ¿qué tensión vas a tener? 10 voltios, ¿no? 10 por 1. Y si esta resistencia cambia a 100 voltios. Y si esta resistencia se pone en 0 voltios. Entonces te das cuenta que no interesa el nivel de tensión, solo es el nivel de corriente. ¿Está claro? ¿Está claro, no? ¿Es seguro? Muy bien. Entonces, este dispositivo es una fuente de corriente, pero ya ustedes conocen todavía algo más sofisticado que esto, ¿no? Fuente de corriente controlada. Entonces, en la fuente de corriente controlada, tú vas a manejar esta corriente, pero como una dependencia de algo, de algún parámetro o alguna parte del circuito, ¿sí? Entonces el transistor tiene este comportamiento, miren. La tensión no interesa, pero la corriente de salida solo depende de la corriente de entrada. Es una fuente de corriente. El transistor de JT es una fuente de corriente. ¿Ya? Bien. Pero no es tan cierto lo que acabo de decirles, de que no interesa ni qué nivel de tensión se encuentre. Porque si no, pues no tendría mucho sentido. Puedo trabajar por acá, no puedo trabajar por acá, en el centro. No interesaría, no es tanto así, ¿no? Tiene una condición mínima de trabajo. Entonces, lo primero es reconocer acá cuáles son las zonas correspondientes. A ver, esta zona donde la corriente de salida depende solo de la corriente de entrada se llama activa. O sea, la zona activa es todo esto. Y aquella zona en la cual la tensión colector emisor es mínima, esta se llama zona de saturación. O sea, saturación está por acá. Esta viene a ser una zona de saturación. ¿Estamos? Cuando la tensión colector emisor prácticamente se vuelve cero. Saturación, ¿qué hemos hecho? Saturación es estado ON, ¿no? Y en un estado activo, en esta condición, ¿cuánto es la tensión colectora emisor? ¿Recuerdan? 0.2 voltios. Entonces, sí, claro, tensión colectora emisor cae. En esta franquita, ahí tienes una tensión colectora emisor pequeñita. Es saturación. ¿Y cuál será la zona de corte? ¿El corte qué pasa? La corriente del colector tiene que ser cero, ¿no? Abierto. En esta gráfica, ¿dónde tienes corriente del colector cero? Cero, ¿no? En la línea horizontal. O sea, puede tener tensión, pero no hay corriente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí vienen las tres zonas. Saturación, corte y activo. Entonces, para que el transistor amplifique, tienes que hacerlo trabajar en la zona activa, o sea, tengo que hacerlo trabajar acá. Pero tampoco puedo hacerlo trabajar en cualquier lugar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago trabajar a este muy cerca de saturación? Entonces esta tensión colector emisor va a ser pequeña, ¿sí o no? Y la salida, la tensión de salida depende de la tensión colector emisor. Si esto es pequeñito, la salida también va a ser pequeña. ¿No? ¿Estamos? O sea, por ejemplo, yo necesito amplificar una señal acá y que les haga pues 5 voltios. Pero si el colector emisor está en 2 voltios, en la vida va a
el 5%, porque ya estarías con un límite que te está imponiendo la tensión colector del sol. Famosos, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la corriente. Entonces, con la corriente, supongamos que yo lo hago trabajar muy cerca a cada zona del corte. ¿Qué va a pasar? La corriente colector va a ser pequeña. Y si mi objetivo fuese que necesito una corriente de 5 miliamperios acá, pero estoy cerca de la zona del corte, esta corriente va a ser muy pequeña la presión. 0.5 mil, 0.25 mil, no voy a llegar nunca. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, de acuerdo a eso, ¿cuál sería la idea? ¿Dónde debo hacer trabajar al transistor? Por cuestiones de criterio básico, nada más. En zona activa. En la zona activa. Pero la zona activa es grande. Al medio, correcto. Así que ahora, medio, tiene que ser un trabajo al medio, ¿sí o no? ¿Estamos? O sea, si yo hago trabajar por acá, Entre 8 y 10. entonces puedo ir hacia atrás sin problema y puedo ir hacia adelante sin problema. Si lo hago trabajar muy a este lado, o sea, puedo ir hasta que llegue acá a la saturación y como tiene que ser simétrico, puedo ir hasta por acá, no. Eso define la expulsión máxima de salida, ¿no? La expulsión máxima de salida. Si tú vas a trabajar en el punto medio, ya, va a trabajar perfecto. Bien, todo correcto.